Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Albeiro Arredondo, soy estudiante de la Corporación Universitaria Uniminuto, voy en el cuarto semestre. A continuación, para dar respuesta y al desarrollo de la actividad número 9 de la materia de la materia de práctica de responsabilidad social con la profe Ruby, el tema central, el retorno en la comunidad, un artículo del autor Alfonso Torres. Me ha impactado mucho porque lo llevo al plano en donde nosotros como grupo estamos realizando nuestra práctica. Eh, Me ha servido mucho. Nosotros en nuestra práctica lo estamos haciendo con una comunidad en el barrio de la Pradera de Mochuelo y ha sido impactante. Bueno, vamos a dar al desarrollo de las preguntas. Dice que entonces la primera es que cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor. Para ello, entonces, les quiero resolver que el término de comunidad fue comprendido como el sinónimo de sociedad, fue relacionado con el pensamiento político, o sea, con un pensamiento político. No obstante, la comunidad se diferencia de la sociedad a través de los vínculos, los valores, los modos de vida, los sentidos de pertenencia y los proyectos a futuro. Esta distinción posibilitó un, nuevas interpretaciones desde la sociología y la filosofía política en diferentes manifestaciones de acción colectiva. Propuestas de pensamientos críticos, latinoamericanos y alternativas en construcción de una sociedad. ¿Sí? Eso nos lo habla en el primer capítulo. La comunidad como campo problemático explica los conceptos de la comunidad y comunitario se utilizan usualmente como sustantivos y adjetivos. También aclara que durante mucho tiempo, pues, como les había dicho, el término de comunidad fue comprendido como un sinónimo de sociedad y fue relacionado con un pensamiento político. Bien. Eh, para la segunda pregunta, esta pregunta me llegó a investigar porque la verdad no sabía. Dice, el autor plantea a la comunidad como alternativa al capitalismo y el estudiante debe argumentar en el escenario de la práctica de responsabilidad social en el cual está interactuando, se puede considerar o no como una comunidad alternativa al capitalismo. Entonces, para yo poder abordar esa pregunta, investigué acerca de lo del que es el capitalismo, pues porque yo desconocía eso, no. Entonces, el capitalismo es un sistema económico social basado en los medios de producción y debe ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente al capital que sirve como fuente para generar riqueza. ¿Sí? Es decir, que un sistema de capitalismo se basa principalmente en la titularidad de los recursos productivos, son de carácter privado. O sea, es decir, que deben pertenecer a la persona y no a una organización como Estado. En esta parte sí concuerdo con el autor, ¿sí? Y si lo llevo a la pradera y si hablamos del capitalismo y hablamos del socialismo, ¿sí? Pues porque ahorita también quiero abordar un poco acerca de lo que es el socialismo. El Rincón de la Pradera de Mochuelo es un barrio que legalmente no está constituido, que hasta ahorita está en eso, pero que por el Estado, por, por el gobierno, estaba como olvidado y pues hasta ahorita han surgido líderes comunales como la señora Iris, que se encuentra liderando en este momento. Entonces, cuando se me hace esta pregunta, yo decía, caramba, pero yo, ¿cómo la voy a responder? Porque acá dice que el autor plantea a las comunidades como alternativas al capitalismo. Y refiriendo a todo lo que hablamos del capitalismo, entonces, eh, dado a que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma y satisfacer las necesidades humanas y los recursos limitados, disponemos al capitalismo a considerar que el mercado es mejor
el mercado es el mejor mecanismo para llevar a cabo. Por ello creo necesario promover la propiedad privada y la competencia. ¿Sí? Eh, ha sido un poco complicado y la verdad pues no habría como una respuesta en cuanto a eso, pero yo considero desde mi punto de vista que eh, eh, considero mm, que como comunidad alternativa al capitalismo eh, ha sido como un poco olvidado en esa población, ¿no? Igual a nivel del socialismo, ¿sí? Eh, como le dije, principalmente es un barrio que hasta ahorita eh, se ha como despertado, ¿sí? Se ha estado como atento. Entonces, eh, es indispensable que el sistema comunal o modo de vida entre comillas, podríamos decirlo, comunitario, además de ser un referente de autonomía e impugnación de los pueblos originarios frente a la relacionalidad hegemónica colonial moderna del capitalismo, también se puede ser como una fuente de inspiración y el aprendizaje para otras poblaciones, colectivos o sometidos al capitalismo. O sea, hemos estado siempre sometidos como al capitalismo, ¿sí? Eh, este implemento hace posible y autoriza que otros movimientos sociales y organizaciones populares reivindiquen lo comunitario como un modo de vida en el valor de defender una política e impulsos como efectos y que es lo que sucede en América Latina, entre otros continentes. Entonces, para ello voy a abordar a un autor. Se llama Ben Goa en 1996, cuando afirma que a mayor a mayor modernidad entendida como globalización, mundialización, capital, habría mayor necesidad de comunidad. Entonces, abordándolo al tema de socialismo, este es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y administración colectiva de los medios de producción con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de las riquezas. Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad justa. Ellos tienen entre sus planteamientos la necesidad de que sea la injerencia colectiva estatal que tenga la administración de los medios de producción para regularlos y centralizar al poder económico. Entonces, la verdad, este tema sí me ha puesto a pensar muchísimo, muchísimo porque nosotros vivimos en un mundo en donde la política maneja absolutamente todo, o sea, la política es el poder, tanto así que depende de ello también el desarrollo de un barrio. Entonces, eh, en el contexto donde nosotros estamos trabajando, hemos sentido como olvido de parte de la gente de clase alta, por decirlo así. Eh, hablan de un capitalismo cuando de verdad es solamente desigualdad, cuando solamente hay pobreza. Entonces ha sido complicado eso, ese tema, ¿sí? Del capitalismo, el socialismo, y chocan, ¿sí? Nosotros en Colombia vivimos en un país, y no solo en Colombia, sino que también a nivel Latinoamérica, vivimos en un problema de desigualdad grande, ¿sí? Por eso nos impide desarrollarnos, por eso nos impide surgir. Colombia, con la mala administración que ha tenido con los presidentes y con la clase alta, eh, era para que fuera un país potente, de potencia, ¿sí?
pero nosotros como colombianos no sabemos administrar, ¿sí? Entonces, este autor me gustó mucho porque lo hace a usted reflexionar y pensar. Por ello, para la pregunta 3 dice que cuál es la importancia del lugar del sujeto de la construcción de las comunidades. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto de la construcción de las comunidades? Por eso el tema central que él hace el autor es el retorno a la comunidad, es como hacer como una invitación a la construcción de las comunidades, ¿sí? Eh, Hace como una invitación a trabajar, podríamos decirlo, unánimemente, sin, sin ser un capitalismo, sin ser un socialismo, sino sentir que somos seres que podemos surgir más allá del capitalismo, más allá del socialismo, poder surgir y nosotros como estudiantes podemos brindarle el conocimiento a las personas porque como le dije anteriormente es como si fuera una guerra entre los capitalistas, los socialistas, ¿sí? En este campo el autor toma reverencia al tema del capitalismo, ¿sí? Y pues en sí los factores fundamentales de producción son el trabajo, el capital, que es lo importante. El capitalismo propone que trabajo se proporcione en cambios de salario monetario y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera en que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener beneficios económicos y aumentar su capital, bienes de servicio, distribuyentes mediante el mecanismo del mercado, proveyendo competencias entre empresas, el aumento del capital por medio de la inversión y ayuda de las generaciones de riqueza. Si los individuos persiguen el beneficio económico, la competencia del mercado aumenta, las riquezas, el aumento de las riquezas, aumenta los recursos disponibles. Entonces hablamos de un capitalismo, ¿sí? Que nos lo muestran como una manera, uff, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la realidad, nosotros eh, estamos generando capitalismo solo para la clase alta, ¿sí? Por eso hay mucha pobreza, por eso en el barrio, en el contexto donde estamos trabajando, se ve como el olvido de las partes de, de parte de la alcaldía, o sea, de parte del gobierno, por decirlo así. Entonces, el capitalismo y el socialismo, las economías capitalistas se caracterizan principalmente por empresas individuos proceden intercambios y bienes de servicio en mercado por medio de transacciones económicas a través de determinaciones de precio. De este modo puede señalarse que un individuo que por medio de una organización empresarial o financiera lleve iniciativas económicas y tome decisiones. ¿Sí? Entonces, en la parte del sistema opuesto determinado de la propiedad privada del capitalismo es obviamente el socialismo, que básicamente defiende el concepto de propiedad social de los elementos de producción o de bienes. De este modo, a raíz de defensa de propiedad privada surgen el resto de características capitalistas, defensas de intereses propios individuos. De lo que yo decía, entonces hay intereses propios. No veo un capitalismo de igualdad. No sé en el sentido del autor el cómo pretende a abordar estos temas y lo hace de una manera tan sutil y explícita, en donde vemos que algo impactante dice que de este modo la raíz de defensa de la propiedad privada surge en el resto de características capitalistas, defensas de intereses propios e individuales, el sistema de precios y existencia de competencias en el mercado. Este origen eh,
Las características que nos muestran es que la defensa de los derechos individuales, libertad de empresas, mercados competitivos, entonces un papel del Estado del capitalismo no es como tan, desde mi punto de vista, como algo envidioso para que en los barrios de las comunidades puedan ser desarrollados y pues imagínense si vivimos en un mundo de desigualdad, donde el rico quiere tener más cosas, donde quiere tener mucho más y el pobre pues trabajando para el rico es como una visión como muy amplia, es un tema muy bueno, me gusta mucho tener que responder estas preguntas de esta manera, ¿sí? Ya para terminar voy a hacer mi reflexión. Eh, no sé, de pronto me haya extendido mucho, pero me gustó mucho el tema, me gustó mucho poder abordar esto. Eh, eh, para reflexionar, yo creo que deberíamos dejar a un lado la parte del capitalismo desde un contexto envidioso, acoger un poquito más hacia allá lo social, ¿no? Por eso esta materia se llama práctica de responsabilidad, porque nos invita a ser responsable con la sociedad, a lo contrario de un capitalismo envidioso en donde no hay igualdad. Entonces me gustó mucho este tema. Quiero agradecerle a la profe personalmente si ve el video y me perdona que me extendí. Eso fue lo que yo entendí y comprendí del texto, del retorno de la comunidad, muy, muy bueno. Y el autor, que Dios la bendiga, profe, y disculpe si me extendí.